Hola mi gente, muy buenas tardes, espero que estén súper bien. Ya estamos aquí conectándonos a través de nuestro en vivo. Vamos a estar conversando con el abogado Ángel Martínez acerca de cómo hacer para que el Estado no se quede con tu patrimonio. Así que bueno, vamos a estar esperando allí que se una, ya se unió, vamos a esperar para que nos haga la solicitud para que se una junto a nosotros. Muy buenos días, ¿cómo están por allí? Saludando a toda esa gente maravillosa que se está conectando. A ver, vamos a hacer aquí la solicitud. Vamos a agregarlo aquí como moderador para que se conecte. De verdad que bueno, estas son fechas en las que uno empieza como a hacer sus planificaciones para el año siguiente, para ver qué es lo que vamos a hacer para el año 2023. Y bueno, yo creo que una de esas cosas tan importantes que hay que hacer es planificarnos, ¿no? Planificar nuestro futuro, hacer nuestro testamento, porque los que tenemos hijos sabemos que pues hay que dejarle todo a ellos, ¿no? O a nuestra esposa en el caso, ¿no? Entonces hay que hacer esa planificación bastante bien. Bueno, ya estamos aquí, estamos esperando que el abogado se conecte de la firma Martínez Legal Firm. Vamos a esperar a que Ángel se conecte, ya estamos por aquí. Bueno, mientras tanto voy saludando aquí a todas esas personas maravillosas que se están conectando, si tienen preguntitas, porque bueno, ustedes saben que nosotros venimos de Venezuela y en Venezuela no son las mismas leyes que aquí en la Florida, son totalmente diferentes, ¿no? A veces uno cree, no, es lo mismo, son parecidas, pero la verdad es que ni son las mismas ni son parecidas, son totalmente diferentes. Entonces cuando uno llega a un nuevo país, uno tiene que saber las leyes, cómo son las cosas, cómo funcionan aquí, para que después no lo tomen a uno por sorpresa. Entonces, bueno, estamos esperando aquí que el abogado se nos conecte. Ya le hicimos la solicitud. Vamos a esperar. A toda esa gente maravillosa. Si tienen preguntas, ya saben, las pueden Hola, hacer. Karina, Muy ¿cómo buenas estás? tardes. Bien, chévere. Bueno, ya nos acompaña acá el abogado Ángel Martínez. ¿Cómo estás? Estaba aquí comentándoles a nuestros usuarios que, bueno, vamos a estar hablando de algo muy importante, que es cómo planificar ese patrimonio, ¿no? Todos los años uno hace como que yo digo como que el do list, o sea, como que las cosas que uno tiene que hacer el año que viene, así como cuando uno se pone las metas, los logros que uno quiere hacer, también hay que Totalmente, planificarse, Karina. ¿cierto? Estos son días de reflexión. Bueno, quizás esta semana un poquito de unión familiar y fiestas, pero particularmente en lo que a mí respecta, siempre la última semana del año, la primera, siempre entro a reflexionar, pues, y a planificar qué se hizo bien, qué no se hizo. Y bueno, este tema es un tema de planificación. Por eso asumimos en la filosofía de Planning First, que es enseñar a nuestros clientes eso, poner a su disposición, pues, herramientas de planificación sucesoral aquí en los Estados Unidos. Así es, yo le decía aquí a la gente que no es lo mismo, uno viene de Venezuela y uno cree que las leyes son lo mismo, que son, o uno dice, bueno, si no es lo mismo, son parecidas, pero efectivamente ni son lo mismo ni son parecidas. Y vamos a estar hablando un poquito de cómo hacer eso, ¿no? Pero yo creo que la principal pregunta es, ¿qué es un patrimonio para las personas que nos están Bueno, el escuchando, que se están patrimonio es sintonizando? el conjunto de activos y pasivos que usted tiene, pues que cualquier persona tiene. No solamente, porque la gente siempre habla, bueno, tengo casas, tengo cuentas, ajá, bueno, tengo unos pasivos allí que pueden afectar mi patrimonio también, ¿no? Me pueden demandar. Estados Unidos, afortunadamente, el país donde la mayoría de las personas quieren invertir porque ofrece seguridad jurídica, hay reglas claras, pero hay que conocer las reglas. Entonces, a eso nos referimos con patrimonio, activo y pasivo, y bueno, que puedo proteger y cómo me protejo en caso de fallecimiento, que no esté o me pase algo, pues también o protejo a mis seres queridos, ¿no? ¿Cómo pudiéramos empezar a hacer como
esa planificación, qué es lo que tenemos que tomar en cuenta, qué son esas cosas que nosotros tenemos que poner en la mesa, como decir, mira, a veces es como rudo, ¿no? Pensar, ¿no? Decir, no, qué es lo que pasaría si el día de mañana no estoy? Y la gente a veces no lo piensa, la gente, o sea, como que lo damos por hecho, en algún momento me voy a morir, ¿no? Pero no lo vemos, yo siempre he dicho que eso es lo más seguro, ¿no? Lo más seguro aquí es que en algún momento nos vamos a morir, no sabemos cuándo, pero qué importante es tener todo organizado para que el día de mañana nuestros hijos, no dejarlos como que en el limbo, ¿no? Porque yo digo, en Venezuela, bueno, uno no está y se queda la mamá, la prima, la vecina, cualquier persona, pero aquí no, aquí uno tiene que dejar todo escrito para no dejar hacerle Mira, pasar lo malos ratos tampoco primero a es los perder hijos, el ¿cierto? miedo. Mi primer consejo es, es perder el miedo. Las personas que se nos acercan, nuestros clientes, siempre lo primero, hay como un tabú de hablar sobre esto, pues porque es lo que tú, como tú mencionaste, está relacionado con el fallecimiento, pero no necesariamente está relacionado con el fallecimiento. Pues una incapacidad, usted puede tener un hijo pequeño, puede tener varios hijos menores, y no estamos hablando ni siquiera de patrimonio, Karina, estamos hablando de guarda y custodia de tu niño, y tú viajas con tu esposa y tu esposo, viajan solos, afortunadamente tienes ese tiempo y puedes hacerlo por dejar a los niños, Dios no lo quiera, ocurre algún evento, pues ¿quién se queda con los niños? Y como tú dices, eso hay que ponerlo en escrito, y hay que ponerlo en un testamento, por ejemplo, ¿no? Entonces, y también mencionaste la diferencia de las leyes. El estado de la Florida, por ejemplo, tiene una diferencia muy grande en cuanto a distribución hereditaria, comparado con no solamente Venezuela, Colombia, Argentina, el mismo Brasil, o sea, porque nuestras leyes vienen de una fuente diferente a las leyes de acá. Un ejemplo, el concubinato. Aquí Exacto, en Florida no está reconocido el concubinato o la unión de hecho. En nuestros países sí, exacto. las parejas concubinas tienen ciertos derechos. Aquí no. Entonces, si tú no estás casado, tú puedes vivir 20 años junto con tu pareja, pero si no estás casado, no tienes ningún derecho hereditario aquí en Florida, ¿no? Entonces, es todo un tema. Bueno, me imagino que los que nos están escuchando, que estén viendo así en una especie de concubinato, ya saben que no tienen ningún tipo de derecho en caso de que llegue a pasar algo, ¿no? Entonces eso es muy claro tenerlo. Yo de hecho estaba viendo tus historias los videos, de verdad que bastante interesante que tú pones, y es verdad, o sea, hay cosas que yo decía, oye, yo no sabía eso, qué interesante Sí, es poderlo sí, conocer, ¿no? ciertamente. Por ejemplo, o hay otro ejemplo. Aquí, por ejemplo, una pareja, esposa, esposo, esposo, esposa, con sus hijos que no tienen hijos de anteriores relaciones, pues quien hereda es el cónyuge que sobrevive, no los hijos. Entonces, eso para el tema nuestro, latinoamericano, es incomprensible, porque nosotros dejemos de estar y nuestros hijos no reciban nada, pues en herencia. Entonces, son cosas que hay que tomar en cuenta para la explicación. Y ojo, Karina, tampoco esto está reservado para gente millonaria. O sea, que eso es otro, o digamos, como otro estereotipo. No, que eso es para gente de dinero. No, basta que usted tenga una cuenta aquí bancaria, tenga un inmueble pequeño, no importa. Bueno, mire, tome en cuenta y planifíquese, porque esto no es solamente para gente rica, esto está también reservado para profesionales, clase media, gente emprendedora, gente que quiere proteger su patrimonio. Así ¿no? Porque no solamente es a quién le dejo mi casa, a quién le dejo mi carro, sino que uno haciendo también como que el testamento, uno puede dejar, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, aquí es súper importante el tema de las mascotas, ¿no? Y entonces hay gente que dice, no, si me pasa algo a mí, bueno, mi mascota queda desamparada, ¿no? Uno puede también tener como, dejar una persona como responsable y dejar cierto dinero para, Exactamente. Aquí en incluso para la las firma mascotas, hemos ¿cierto? hecho varios trust. Eso se hace a través de un trust que nombras ¿Mm? a una persona que se encargue, el trustee, el administrador del perrito, del gatico. Inclusive le fijas un régimen. Eso ocurrió ahorita recientemente con la reina Isabel. Eso fue un caso público. Ella dejó sus 7 perritos y bueno, ella dejó un trust y a los perritos los tienen que bañar 3 veces al día, tienen que poner cierto tipo de alimentos, todo lo que ella hacía con su perrito, ahí Que, lo dejó por escrito y así tiene que ser, ¿no? Obviamente el trust se termina cuando ex- los perritos se mueren, ¿no?
Exacto. De hecho, te quería preguntar, porque a veces hay como esas dudas, ¿no? Surgen esas dudas de que, ¿cuál es la diferencia entre un trust y un fideicomiso? Entonces, a ver si tú nos puedes hacer como que Ok, y esa aprovecho la diferenciación. pregunta para explicarles o manifestar lo que nos están viendo, cuáles son los diferentes instrumentos, un resumen de, mira, el trust y el fideicomiso es lo mismo, digamos la traducción. El fideicomiso, Ok, obviamente para personas extranjeras, nosotros trabajamos con fideicomisos extranjeros en otras jurisdicciones como Panamá, Costa Rica, y se llama fideicomiso, pero es lo mismo que el trust aquí en Estados Unidos. O sea, digamos, es la traducción técnica de trust a fideicomiso. El trust y el fideicomiso son muy importantes, son una herramienta muy importante porque evita el juicio sucesoral aquí en los Estados Unidos, Karina, que se llama probate. Y ese es uno de los objetivos de una ok, buena planificación. Fallece un familiar, si no tiene ningún instrumento de planificación, va a probate. Y es un juicio engorroso, se tarda, cuesta mucho. Pues puedes pasar 2 años sin poder disponer de tu casa, de que tus hijos, tu esposa puedan disponer de tu casa, por ejemplo, hasta que ese juicio no termine. Entonces, es importante tomar en cuenta eso. exacto. Perfecto, perfecto. Entonces, por ejemplo, hay algunas preguntitas que yo había Sí. dejado para hacer este live, ¿no? Y, por ejemplo, hay unas personas que me preguntan, ¿pagar los impuestos anticipadamente me ayuda a Bueno, planificar mejor? definitivamente, sí. Inclusive te ayuda desde el punto de vista financiero, pues porque ya vas pagando, estamos hablando de income tax, ¿no? Aquí hay tres grandes Ok, grupos de impuestos en los Estados Unidos, Karina, que es el income tax, que es el impuesto sobre la renta, el estate tax, que es el impuesto sucesoral, y el gift tax, que es el impuesto a las donaciones. Entonces, obviamente, si usted paga su income tax y tiene un cálculo de lo que va a hacer, eso es excelente. Nosotros en la firma nos abocamos más al tema del estate y gift tax, que son lo que tienen que ver con los temas sucesorales. Ujú. perfecto. Aquí tenía otra pregunta, porque estaba viendo como que hay diferentes, por ejemplo, cuando son residentes y cuando son americanos, es como que una gran diferencia, ¿cierto? Cuando hace, por ejemplo, los temas de herencia, pero unos montos que yo digo, wow, qué diferencia, o sea, qué beneficios tienen los extranjeros que los Así es, residentes no los ciertamente. tienen. Mira, hay tres objetivos que cualquier persona debe lograr con una planificación adecuada. Evitar el probate, como te lo mencioné, que las leyes del Estado, las leyes de distribución sucesoral no decida por usted, como hablamos anteriormente. Y el tercer objetivo es impuestos. Un ciudadano residente domiciliado en los Estados Unidos tiene una exención al día de hoy de 12.060.000 dólares, Karina. Esto es significativo. Es decir, si tu Mucho. patrimonio no excede 12 millones de dólares, pues tus herederos no van a pagar impuestos. Pero si no tienes un trust, por ejemplo, va a tener que ir al probate, ¿no? Al juicio sucesoral. Entonces, pero por el tema de los impuestos es importante. Ahora, si es un extranjero no residente, el IRS lo califica como NRA, Non-Resident Alien. Si eres un extranjero, solo 60.000 dólares. Estamos hablando de 12 millones, 60.000 contra 60.000. La diferencia es Exacto, demasiado abismal. Aquí cualquier casita, cualquier abismal. cosa vale más de 60.000 dólares. Entonces, eso solo es lo único que te van a eximir a tus seres queridos. Entonces, si tú vives fuera, vives en Buenos Aires, vives en Caracas, vives en donde vivas, vives fuera y compras y tienes inmuebles aquí como inversión, que los alquilas, bueno, eso está magnífico. Pero si tú falleces, tu heredero van a tener que pagar entre el 30 y 40% del valor del inmueble al momento de tu fallecimiento y solo le van a grabar 60.000 dólares. Exacto. Así que bueno, eso hay que tenerlo demasiado en cuenta. Y hay otra pregunta que nos hacían que decían, ¿es el divorcio un motivo para Oye, planificar qué mi bueno que se patrimonio? te pregunta, porque una de las herramientas de planificación patrimonial es el prenup, el prenuptial, que llaman, o sea, Exacto, eso es un contrato, en nuestros países lo llaman capitulaciones matrimoniales, que firmas antes exacto. de casarte. Bueno, Sí, ustedes. es como un régimen de separación de bienes. Aquí en Florida tiene la novedad que puede hacerlo post-nuptial también. Obviamente tiene que ir Ok, ambos cónyuges a firmar. No, no, pero
eso Ok, sí, y el divorcio obviamente trae consigo consecuencias, pues, ¿no? Legales. claro, exactamente. Entonces, bueno, ya saben que eso es un motivo por el cual hay que hacer esa planificación financiera. Tú comentabas pues que no es necesario tener una gran cantidad, por ejemplo, de bienes materiales, o sea, uno, así sea una pequeña cosa que uno tenga, pero sí sería bueno pues planificarlo, al igual que cuando uno tiene hijos, pues, o sea, hay que hacer el testamento para dejarlo aquí. Yo siempre y les comento a las personas, por ejemplo, que no es como en Venezuela, si uno le pasa algo, pues el hijo se puede quedar hasta con el vecino, si uno no tiene nada escrito, ¿no? Pero aquí, o sea, los niños pasan como que el Estado ve... Eh, si viene un familiar, tiene que demostrar que económicamente ellos pueden mantenerlo. O sea, no es como que tan fácil así. O sea, es como que unos meses incluso que puede tardar mientras se decide Es qué así, es lo que va a pasar con Karina. ese niño, ¿cierto? Hablamos de los trusts o fideicomisos, pero también hay que hablar de los wills o testamentos. Por cierto, la diferencia entre uno y otro es que el will no evita el probate, el trust sí lo evita, pero es importante. Y también hay otros documentos que son muy sencillos, Karina, que no tienen que ver con patrimonio, pero tienen que ver con planificación. Por ejemplo, la autorización para los asuntos médicos. Aquí en todo Estados Unidos, la información médica está elevada a un nivel de confidencialidad. Entonces, por ejemplo, la mayoría de las personas, los clientes que nos consultan, parejas casadas que dicen, no, pero si mi esposo tiene derecho o mi esposa tiene derecho, no, si, si usted es mayor de edad y tiene un accidente, por ejemplo, y tiene que operarte de algo que necesita una autorización, porque aquí los médicos se cuidan por el tema de liability, si no tienes esa Ajá. autorización, no te operan. Ese es Ese el documento se living llama will, lo que Designation llaman. of Health Care Surrogate. Eso es un documento mediante el cual tú autorizas a otra persona a hacerlo. Entonces, en el caso de nuestros hijos, pasa mucho que los chamos cuando cumplen 18 años ya se emancipan. Ya cuando es menor, ahí sí uno tiene derecho a recibir y autorizar tratamientos médicos sobre sus hijos. Pero cuando cumplen 18 años y se van a la universidad, por ejemplo, nos ha tocado casos de muchachos que han tenido un accidente en su universidad y el papá no le pueden dar información ni puede decidir los padres. Entonces, siempre sugerimos, miren, que su muchacho mayor de 18 años se vaya, que lo autoricen a ustedes a que le firmen ese Exacto. documento. El Living Will, por ejemplo, es el documento mediante el cual tú, la persona dice, bueno, mira, si ya estoy en estado vegetativo, no quiero que permanecer conectado a medios artificiales. Ya se agotaron todos los medios posibles por salvarme, se agotó el seguro, ya no quiero que lo poco que me queda, que ya no sé, que ya probablemente ya estoy desahuciado, pues bueno, que me desconecten. Y así ningún familiar tiene que tomar la decisión por usted, ¿no? Exacto. Que además yo siempre he dicho que ponerlo uno en una decisión así es complicada, porque a veces uno le queda como que, como un cargo de conciencia, ¿no? Como uno se queda como con esa cosa de, ay, ¿será que lo hice bien? ¿Será que decidí bien? A lo mejor esa no era la decisión, ¿sabes? O el deseo de esa persona. Entonces, es como que liberarlo uno de esas cargas que vienen siendo cargas emocionales que yo creo Es que pueden muy durar duro. años, Y ¿verdad? he visto en esto, yo tengo 31 años haciendo esto y he visto muchos casos dolorosos y discusiones familiares inclusive, porque bueno, no todos los hijos piensan igual, que es el caso más común, pues que una persona está ahí, entonces tiene que tomar eso entre los hijos. Y, entonces, bueno, si ya tú tienes autorización, ya está, pues entonces eso. Y fíjate que no estamos hablando de patrimonio, Karim. Estamos hablando de documentos que tienen que ver ya con decisiones, digamos, trascendentales, pues, que son cosas personales, familiares, de valores, inclusive que se mezclan con la religión. O sea, hay religiones que no permiten, no permiten tratamientos. Entonces, es un tema, y aquí estamos en el país de la libertad. Pues, estamos con la primera. Eh, Claro, las transfusiones que son, no recuerdo ahorita qué religión es que no permite hacer transfusiones sanguíneas, entonces imagínate, es complicado porque son momentos así es. bastante complicados, ¿no? Bastante difíciles. Y te quería preguntar,
los hijos Totalmente. adoptados también heredan. Tú pasas el proceso de adopción y ya te entregan el certificado, los hijos se consideran igualitos que si fueran biológicos. Entonces, todos los derechos, todos los derechos que tiene cualquier hijo biológico. Perfecto. Te quería preguntar, hay un, por ejemplo, en el caso de que las personas pierdan las facultades mentales, ¿cómo se puede Bueno, hacer ahí es más en ese complicado, caso? porque uno de los requisitos para ejecutar un trust o un testamento es que la persona tiene que estar sound of mind, que tiene que estar en sus cabales. Obviamente ahí depende, hay casos. Por ejemplo, hemos manejado personas que han ejecutado su trust con cierto grado de autismo, por ejemplo, o Ok, Asperger, o epilepsia, ¿sabes? Pero siempre y cuando la persona pueda entender, ¿no? Entonces la persona puede entender lo que está ejecutando o tenga un momento para hacerlo, pues eso requiere unas formalidades. Eso tiene que ser, esos documentos tienen que ser notariados con dos testigos. Entonces es importante que esos dos testigos y el notario estén de acuerdo que la persona que está firmando está sound of mind, pues tiene la capacidad de hacerlo. En la firma lo que hacemos, yo soy notario, yo hice el curso de notario, Karina, no para ofrecer servicio de notario, sino para que mis clientes ejecuten todo aquí adentro en la firma, ¿no? Sí, de esa manera preservamos ok. confidencialidad y segundo, nos garantizamos de que las personas que van a ejecutar estén sound of mind. Entonces, por ejemplo, yo he ido a hospitales, me traslado a Oh, hospitales y le pregunto a las personas, mire, ¿en qué año estamos? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama su esposa, sus hijos? Y les leo todo de cada una de las cláusulas del contrato delante de los testigos, ¿no? Entonces, bueno, si una persona te responde, Karina, no, mira, sí, tal cosa, sí, yo estoy de acuerdo que Karina sea la única beneficiaria de mi trust, porque tal, porque es la hija que más quiero, o qué sé yo, pues bueno, más claro no puede ser, ¿no? Entonces, porque van a la corte los hermanos o los otros beneficiarios que se sienten afectados y dicen, no, aquel tenía un severo autismo, no, ya va. Yo como notario, los testigos certifican que sí podía hacerlo, ¿no? exacto. Aquí tenemos una pregunta que nos hacen si mi esposo tiene hijos de su otro matrimonio y conmigo no Ok, quedo no, desprotegida si ellos heredan. fíjate, ahí en las leyes de Florida, si no tienen ningún instrumento de planificación de lo que hemos hablado, especialmente un trust, si no lo tienen, la ley de Florida lo que dice es que tú, no, la señora, va a quedar con la comunidad conyugal, pues 33%, 50%, dependiendo, y el resto va a ir a los hijos. Pero a diferencia de nuestros países, los esposos que sobreviven ahí sí no entran, porque tienen, al tener cónyuge, el cónyuge hijo de otro matrimonio, la regla es sencilla. O sea, okay, la mitad es para el cónyuge y la otra mitad para los hijos. No importa si son con ella o si son por fuera, ¿no? Oh, ok, perfecto. ¿Cómo podemos hacer, por ejemplo, con el tema de los seguros? Eh, para, con el tema de los taxes, ¿cómo podemos hacer ese tipo Los de seguros, especialmente planificación? los seguros de vida, son un excelente instrumento de planificación asesoral. Especialmente, bueno, tanto para los ciudadanos residentes o domiciliados, pero más aún para los extranjeros, por lo que hablamos anteriormente, porque digamos, los pagos de póliza de vida están libres de impuestos, o sea, libres de impuestos, y eso es muy importante, o sea, es muy importante para un extranjero. Yo siempre cuando aquí analizamos la estructura familiar, dependiendo de qué es lo que quiere hacer un extranjero cuando tiene activo acá, dentro de los Estados Unidos, sí, casi siempre incluimos, más que la posibilidad, la necesidad de adquirir una póliza de seguro de vida. Ya la discusión del cliente, que si es a término o si es, pues, sí, ya es otra cosa, pero siempre lo aconsejamos porque el seguro de vida siempre le va a dar a usted la tranquilidad de que con eso puede cubrir los gastos legales, todo al menos, ¿no? Y bueno, y es libre de impuestos, o sea, que eso es maravilloso. Exactamente. No, incluso yo siempre he dicho que la gente no piensa en eso, pero en el caso de que llegue a suceder,
ajá, uno tiene 15.000 o 20.000 dólares, que es lo que te cuesta aquí prácticamente un entierro. Entonces uno pone a los familiares a buscar ese dinero que, oye, no es fácil. No, o sea, que ganarse los dólares es bastante complicado. Entonces sí, sí es importante como hacerlo. Yo estoy como en el mundo de ahorita de los seguros, bueno, desde hace ya un año y uno se empapa de tanta información que uno dice, oye, definitivamente uno tiene que organizarse, uno tiene que dejar las cuentas claras, ¿no? Como quien dice, porque al final los hijos, o sea, los que dependen de ti, así sea, por ejemplo, los que son menores de edad, que no tienen como que esa, bueno, que no pueden trabajar, que porque no son menores de edad, entonces uno los deja desprotegidos, uno tiene que definitivamente hacer como que todos esos procesos que aunque a veces suenan como, oye, déjame sentarme, porque yo digo, eso hay que sentarse, nosotros nos sentamos con mi esposo y yo, y mira, dijimos, ¿qué Claro. pasaría si el día de mañana nosotros no estamos? Ajá, si yo no estoy, si tú estás, y uno no se pone a pensar en eso y definitivamente uno Nosotros aquí en este generalmente país los tiene que hacer. seguros los atamos a un trust también, bueno, porque, bueno, en caso de fallecimiento, vamos a suponer una póliza de $500,000. Bueno, esos $500,000, cómo se va a administrar para los niños cuando son chiquitos? O sea, bueno, yo quiero, o sea, porque lo magnífico, la gran ventaja de un trust o la gran utilidad es que aún después de fallecido, tú puedes dejar como quieres que se administre. O sea, un niño, imagínate un niño no vamos a hablar de un niño de 8 años, que un niño de 8 años obviamente no tiene ninguna capacidad, pero un muchacho de 18 años que reciba $500,000. Parece, claro, se compra un Se vuelve Porsche, loco. ¿no? Tal, qué sé yo. Entonces, mediante un trust, tú le puedes condicionar. Puedes decir, mira, me pasó esto, no lo vas a decir. Vas a estudiar, vas a seguir estudiando. Y con eso vas a pagar los gastos de tu manutención y de la universidad, ¿no? Y eso te lo va a pagar el Exacto. administrador Sí, del trustee que yo voy a nombrar. Entonces, igual la señora del caso anterior que su cónyuge tiene hijos, bueno, ella puede hacer un trust y ella queda como beneficiaria después que el esposo fallezca y después que ella fallezca quedan los hijos de ella. Hay muchas cosas que se pueden hacer. exacto. Y con el tema de las compañías, porque tengo entendido que dependiendo del tipo de compañía que, por ejemplo, una persona que haga aquí su compañía en Estados Unidos, el tipo de compañía también te evita, por ejemplo, las demandas. Eh, Háblanos un poquito acerca de como que los diferentes tipos de compañía que uno pudiese hacer así y para evitar que, por ejemplo, vayan contra los bienes de Y uno, ¿no? Karina, Los bienes también las personales. compañías son otra herramienta, aparte del trust, del will, de los documenticos living will. Las compañías son un instrumento de planificación patrimonial y sucesoral. Lo primero es, como estamos en la cuna del capitalismo, o sea, aquí es el país que más se ha desarrollado el capitalismo, al sistema le interesa proteger al que invierte. O sea, entonces, si tú incorporas una Exacto. compañía, una corporación, una LLC, ahorita vamos a hablar de la diferencia, ya por ahí estás logrando limitar tu responsabilidad, tu patrimonio personal al de la compañía. Ejemplo, compro una casa, ese típico dos inmuebles o un inmueble, lo compro en nombre de una compañía, ¿no? Y lo voy a alquilar. Bueno, el inquilino va a poder ir solo contra ese inmueble, no va a poder ir con el resto de los inmuebles que tiene en nombre de otras compañías o a título personal, ¿no? Entonces, las compañías son como cápsulas. Exacto. Aquí le dicen chill, como la cáscara que te protege y es muy difícil perforar ese chill. Aquí hay juicios que se tratan sobre cómo pueden perforar esa capa. Hay un error, por ejemplo, y voy a hablar de la diferencia que me estás pidiendo hablar sobre eso, la LLC, que son las que más se usan, que vemos que más se usan. Las LLC son como un híbrido entre corporaciones y partnerships, sociedades de personas. Entonces, siempre insistimos en la firma de que si usted va a incorporar una LLC, que sea de dos miembros. A los accionistas de la LLC se les denomina miembros. Es una diferencia. A los members, Ok. que sea dos, porque si es de uno solo, pueden considerarlo como una sociedad de personas y podrían eventualmente ir contra tus bienes personales. El IRS así lo considera. Imagínate. El IRS, si tú tienes una LLC contigo solo, el IRS te considera como si fuera unipersonal, fueras tú prácticamente, ¿no? Entonces,
Claro. Ojo con eso. Entonces, porque es uno de los principales errores. Este va al zombies, incorpora su cuestión solita. Bueno, chévere, lo puede hacer. Pero hágalo por lo menos dos, que sean dos. Las corporaciones es diferente. Las corporaciones tú las puedes incorporar, puede ser dos, puede ser porque alguna persona, pero al ser compañía, corporación como tal, pues le da como más protección, ¿no? Más nivel de protección para los efectos de liability. Entonces tú puedes utilizar esas compañías y puedes poner a tus hijos allí, te puedes poner a tus hijos de gerentes de las compañías, si ya son adultos, obviamente, y ahí empiezas a planificar. Ojo, todas las acciones de compañía aquí en los Estados Unidos se consideran bienes ubicados dentro de los Estados Unidos, y si esas acciones están a nombre tuyo y falleces, van a ir al probate, van a ir al juicio sucesoral, que es otra cosa. La gente, no, Ok. hago la compañía, le pongo nombre, pongo un inmueble en la compañía y no, tienes que poner las acciones a nombre de otra, de un trust o de otra compañía, porque si no, no estás haciendo mucho, ¿no? Exacto, exacto. Perfecto. Mira, Ángel, ya para finalizar, acá tenía otra preguntita que nos estaban haciendo. ¿Los herederos pagan Totalmente. taxes? Técnicamente, quien paga es el estate, como le llaman, el patrimonio sucesoral, pero son los herederos, obviamente, en el caso que tú no dejes ninguna planificación, la corte, en el juicio de probate, va a ordenar, mira, antes que yo libere esto, si ustedes no tienen plata, vamos a vender la casa, porque el IRS no lo va a soltar hasta que no le paguen. Eh, la corte necesita como Ok, un certificado de solvencia, eso lo llaman closing letter del ok, IRS. Entonces, hasta que el patrimonio hereditario, el estate, no pague, y prácticamente de los herederos, pues no le van a liberar. Entonces, en ese caso, venden la casa, le pagan al IRS, ¿no? Y lo que sobre se lo dejan a los y herederos. ese porcentaje más o menos, ¿cuánto es? O sea, si por ejemplo es una casa que te heredan de $100,000, el Ok, porcentaje más o menos, eso, sí, más o ¿cuánto menos, es? Karina, eso es El como la 30. tabla del income tax, como todo el impuesto de la renta, dependiendo del valor. Puede ser, empieza del 15, 18%, cuando es más de $1 millón, 40%. O sea, tú tienes una casa, vale 1 millón, Wow, tienes que pagar $400,000. Los herederos. Sí. wow. Y si es un poco menos de 1 millón, pues estamos hablando del 30, el 30, 32, 37. Es una tabla que hay que pueden ir al IRS, State Taxes, State con State Taxes, y ven la tabla allí. Perfecto, perfecto. Ángel, te quería preguntar, ya para casi finalizar, ¿cuáles podrían ser entonces los beneficios de hacer una planificación sucesoral y Sí. patrimonial a tiempo? O para Los este año beneficios pues, es que viene, el que 2023. usted va a evitar el juicio sucesoral. Usted va a evitar que las leyes del Estado decidan cómo usted quiere o quiénes quieren que sean los beneficiarios, los porcentajes. Porque usted tiene todo el derecho a poner porcentaje a quien usted quiera. Y por último, los impuestos. Exacto. Eso que acabamos de hablar, le va a evitar a sus seres queridos que tengan que pagar, en el caso del $1 millón, $400,000. Y si es extranjero, solo le van a, de esos 400,000 que tiene que pagar, le van a aceptar como crédito 60,000. Entonces, eso, piense en eso, y si usted lo ejecuta, eso le va a traer paz mental, porque todos los clientes que salen, cuando ejecutan, dicen, oye, me siento más tranquilo porque ya tengo esto planificado. Y eso cambia también, Karina, pues eso cambia mucho. O sea, los muchachos crecen, las necesidades, las perspectivas de vida, las riquezas suben, bajan, ¿no? Entonces, eso se modifica. Uh-huh. Y, y uno puede hacer cambios en el testamento cuando uno quiera, ¿verdad? O sea, no es que, ay, tengo que esperar un año, o sea, cualquier momento uno puede hacer Totalmente, y en cambios el en el trust testamento, también. O sea, ¿cierto? siempre puedes hacer los cambios porque siempre hay cambios. Cambios en nuestra vida, en todo, pues. Claro, tiene hijos, se Perrito, como divorcia. dices tú, un perrito que entonces quiero dejarlo también, y te divorcia, entras en una enfermedad, este, tienes más dinero. eh, que- eh, exacto. Eh, perfecto.
la edad aquí en la Florida para uno poder hacer su 18 propio testamento es años. 18 o La 21. mayoría de edad para tener capacidad legal para entrar en cualquier contrato es 18 años. Perfecto, perfecto. Ángel, bueno, me encantó tener esta conversación contigo. Yo creo que, bueno, hay muchas personas que les va a interesar seguramente este tema. Lo vamos a dejar guardado el live para todas las personas que no lo pudieron ver, lo puedan ver en luego. Y bueno, queríamos que te voy a dejar estos minutos para que des tus coordenadas, cómo puede hacer la gente quizás para hacer una cita contigo, para contactarte, para empezar a planificar este 2023 y tener Pero mira, a paz través de mental. las redes, a través del Instagram, @MartinezLegalFirm, nosotros tenemos una página web www.martinezlegalfirm.com o simplemente me pueden enviar un email a angelmartinez@martinezlegalfirm.com. Yo siempre respondo porque me apasiona el tema. Además, yo también vi unos videos que tú tienes y es importante la planificación, que la gente entienda que las leyes aquí son diferentes, que se paga muy caro no planificar. Y después después que decía más que el interés profesional o comercial, que la gente sepa, ¿vale? Yo hubiese querido también que me dijeran antes de venirme, por ejemplo, que yo antes de hacerme ciudadano o residente, mira, tenía unos negocios fuera, mira, hay que hacer una planificación preinmigratoria, porque después va a tener que hacer la declaración universal de renta. O sea, todas esas cosas son importantes. Entonces, ese es mi consejo. Bueno, desearle a todos feliz Navidad, felices fiestas. Y bueno, planning first. Que sigan esa filosofía, atrévanse a romper esos mitos y siéntense y planifiquen. Perfecto, Ángel, yo creo que podemos hacer un live de estos temas migratorios, porque hay mucha gente, por ejemplo, yo tengo muchísima comunidad de venezolanos que se vienen y no hacen eso, no hacen esa planificación que tienen que hacer antes de llegar aquí, antes de establecerse, porque es complicado, hay gente que no entienden el sistema financiero de aquí de Estados Unidos y yo creo que pudiéramos hacer un buen live, ya sería para enero, pudiéramos cuadrarlo para Con todos estos mucho temas gusto, migratorios. con ¿Te mucho parece? gusto. Buenísimo. ¿De ustedes están Estamos en ubicados Doral, en en Downtown Miami, Doral. cierto? Estamos cerquita de los restaurantes. O sea, estamos bien ubicados, estamos bien céntricos para que pues, nosotros manejamos muchos clientes de Latinoamérica, llegan al aeropuerto, les queda cerca. Entonces, estamos en Downtown Doral. Estamos aquí a la orden. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por este live, Nos vemos Ángel, y entonces nos el vemos año que viene, a la el vuelta año de la que viene. esquina. Gracias, Karina. Muchísimas gracias a ti y bueno, a toda esa gente maravillosa que se conecta. Muchísimas gracias por estar aquí pendientes. Aquí también mandan saludos desde Venezuela. Y bueno, muchísimas Chévere, gracias a todos bye, por chao. conectarse. Les mando un